Muy bien, buenas tardes. We are going to start with the second open space with the virtual assessor. We are going to discuss something pretty important in terms of pronunciation. We have been practicing uh, during 3 weeks now. So I have been detected. I haven't received some kind of messages from you that you need or you prefer to have some uh, ideas in terms of. Give me a second. I'm going to pronounce some light on. Okay. Okay, that's. I think it's good. I think it's good. Okay. He estado recibiendo algunos detalles importantes acerca del trabajo de pronunciación que hemos estado, bueno, que se les pide regularmente en las actividades de tipo oral. Ya vieron que cada actividad tiene una. Bienvenida, Gabriela. Bienvenida. Estamos iniciando este segundo espacio. Entonces les comentaba, esta importante situación sobre las grabaciones me motiva a aclarar ciertos puntos y a dar algunos consejos, algunos mensajes, ¿verdad? Que sí me gustaría que tuviéramos la información, ¿sí? En relación a cómo puedo ahorrar tiempo. Obviamente, durante la semana les he estado yo haciendo una sugerencia muy específica. Ya ves que las instrucciones pues se establecen en función de cuánta información estamos realizando en el aspecto gramatical, en el aspecto estructural. Entonces, necesitamos que tengamos esa referencia nosotros eh, y que de alguna manera podamos impactar en nuestras grabaciones. Recordando que las rúbricas tienen 4 aspectos directos para el nivel de desempeño experto. Recordando un poquito, Gabriela, esta referencia, acordarnos que en el nivel experto, en el criterio cognitivo, pide que la pronunciación sea clara y que sea de cierta manera entendible. Y en el criterio comunicativo nos pide que nuestra grabación tenga una pronunciación correcta. Y ya vamos a aclarar esta parte, ¿verdad? Porque de repente, pues sí, tengo mensajes muy preocupados de algunos compañeros, algunos estudiantes, en el sentido de, profe, ando malo de la garganta, profe, estoy afónico, profe, tuve un problema con mi audio, mi celular no graba bien. Y esta es una preocupación inherente a el temor a que tengamos algún tipo de falla en nuestra grabación. Yo les he insistido que la intención de grabar el audio no es para ver qué tanta experiencia, qué tan nativos se escuchan ustedes, sino más bien a que aterricemos la necesidad de practicar de forma oral. English is a language that requires some kind of reflection, some kind of performance in which you use it by your own rules and your own production. That is to say that if I am learning English and I don't speak or I don't record my voice or even I don't even talk to somebody else, I'm going to fail. I will feel that I'm not doing it in a way that I try to show somebody else that I understand my speaking skills. Entonces, hablarlo aprenderlo para hablarlo es básico, es esencial y sobre todo poder comunicarme. Entonces, estos 4 elementos que la rúbrica exige en las grabaciones, pues tiene que ver más bien con eso, ¿verdad? Tiene que ver con esa pues referencia a que yo pueda sentirme a gusto, yo pueda sentirme confiado en grabar, ¿de acuerdo? En que mi producción, mi propio acento, mi propia evolución de la pronunciación, mi propio alcance, sea mío y que yo lo sienta mío y que no sienta, ¿verdad? Como les he insistido, no se prejuicien ustedes
pero tampoco refieran su avance con alguien más. Aquí, y es bien interesante porque la parte cognitiva es muy bien marcada en el primer criterio. La parte cognitiva son los procesos cerebrales, ¿verdad? Las conexiones neuronales que hacemos para producir esto que para nosotros que tenemos 20, 25 años, desconozco tu edad, Gaby, pero ya tenemos un tiempo, ¿verdad?, de utilizar nuestro español, y utilizar otro segundo idioma tendría que ser bajo nuestros. Ok, thank you, Gaby, 45 years. Ok, tendría que ser nuestra propia producción, ¿verdad? Y yo siempre les he insistido, hagan la grabación, refieran la grabación suya, hagan la suya, su propia voz, su propio ritmo, su propia velocidad. Es claro que hay lineamientos, ¿verdad? Y esos lineamientos son generales. En la parte comunicativa, donde dices, yo pienso que la parte de pronuncia correctamente, ya lo dejamos también en claro, es que si yo voy a decir, my name is Gabriela, I live in some place, que yo entienda eso como que yo lo estoy produciendo y que haya un segundo, un tercero, una cuarta persona que entienda, oh, está hablando de su nombre, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente a lo que se refieren estos elementos de la rúbrica. Bien, voy a cubrir unos, bueno, son tres conceptos base en donde podemos utilizar los recursos que están a la mano en la plataforma y algunos consejos clave que podemos usar para hacer nuestras grabaciones. La base, bueno, la básica, la que les he estado yo repitiendo en estas grabaciones, es que intentemos, ¿verdad? Que intentemos cubrir lo indispensable en medida de el alcance estructural dentro de la misma actividad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo ahorita, por ejemplo, en la actividad 5, te pide que leas las preguntas, las respuestas. Y en la actividad 6, que leas todas las preguntas, todas las respuestas y luego que leas el párrafo. Yo les he sugerido, practiquen la parte 2. En la parte 2 está bien concentrado, está bien resumido lo que nos piden sobre la parte oral, ¿verdad? Y esto, pues, nos va a permitir, bienvenida, Lucrecia, nos va a permitir que podamos, de cierta manera, encontrar nuestra propia participación y que cubramos, obviamente, lo que me está pidiendo. A veces no quiero decir la palabra imposible, pero es muy complicado, sobre todo en niveles básicos, lograr, ¿verdad? Acumular estos tiempos. Ahora, ¿hay una razón especial por qué me piden una grabación con tiempo? La respuesta es sí. Hay una solicitud expresa en nuestras prácticas escritas, en nuestras prácticas orales, en donde yo debo de alguna manera delimitar mi práctica, y la única manera de delimitar mi práctica es contabilizando el tiempo, ¿verdad? Yo debo ser capaz de en 1 minuto 30, 2 minutos máximo, englobar lo que me está pidiendo la plataforma, lo que me está pidiendo la actividad. That is to say, if I widen the limit of the time of the recording, maybe I'm going to fail and I will last more than 1 minute 30 or 2 minutes doing anything else than practice. So the requirement for a recording in this type of activity, like 1 minute 30 seconds, is because we have limits, and we have to show those limits in order to prove that you can do in that time. That's why every single activity requires, requests, asks for timing. How you can save it? Just proving that I can do it by doing the specific request, the specific timing, and
covering all the things that are showing it as a proof. That's why I say, go to the second part. If you have one question, one or two questions with every single answer, choose one. Choose one question, one response, number two, number three, number four, and that's it. That way you can save time. You can prove that you are doing some kind of a good achievement. Entonces, la parte uno es esa. No te preocupes, no tienes que recurrir a la ansiedad o al estrés porque tenemos este tiempo de cobertura. Utiliza, si son dos preguntas con cada respuesta, 3 preguntas con cada respuesta, usa una, ¿verdad? Si te pide una segunda parte con una especie de resumen, utiliza la segunda parte. En la actividad 2 te decía que describiera, perdón, en la 1, que describiera la sala, ¿verdad? ¿En qué me doy cuenta que sí lo estamos haciendo bien? En la cantidad de información. En la actividad 1 de la semana 1, te decía, describe la sala en términos de tamaño, color, formas, objetos, toda una serie, ¿verdad?, de conceptos. Ya hubo estudiantes que nada más pusieron una línea y media o una lista de oraciones. ¿Qué causó esto? Bueno, pues que no tuviéramos el tiempo suficiente con tan poquita información para, de alguna manera, durar el tiempo. Entonces, a la hora de juntar eso, ¿te acuerdas? Era una pregunta con 3 respuestas posibles. ¿Qué pasaba? Pues yo tenía la dificultad del tiempo. Entonces, si seguimos la instrucción de forma concreta, por ejemplo, en actividad 6, te dice que utilice 5 expresiones en donde se refleje la rutina. Ahí tú puedes elaborar respuestas muy precisas, ¿verdad? Oraciones muy precisas, muy completas y que te van a permitir durar 30, 40, 50 segundos, 1 minuto. Y eso es súper válido. Y así no entrarías en el conflicto de leer todas las preguntas. Son 10 preguntas con su respuesta más el resumen. Entonces, ese es el primer consejo, es el primer paso que debes de tener en consideración. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto a ese primer consejo que estamos trabajando desde la primera semana? Gabriela, Lucrecia, ¿alguna pregunta sobre este primer paso? Oh, excelente, gracias, Gabriela. Bien, ¿cuál es el segundo paso que debo de tomar en cuenta al momento, ahora sí, de especificar la práctica oral? Voy a compartirte una información sobre 2 conceptos muy prácticos que yo de aquí para adelante, conforme practiques el aprendizaje, vamos a encontrar información muy, muy interesante, ¿verdad? Por favor, me dicen si lo visualizamos, si se lee. Sí, ¿verdad? ¿Está bien el tamaño? ¿O lo podemos aumentar un poquito más? Me ponen ahí el mensajito. Ok, aquí viene. Dice, bueno, es un ejercicio general. Linking and sound change. Unir, ¿verdad? El cambio de los sonidos y unir los sonidos. ¿A qué se refiere? Vamos a entender cómo se conectan, ¿verdad?, las palabras en un concepto particular e identificar cambios, ¿sí?, cuando haya uniones entre palabras o entre letras, ¿verdad? El resumen te lo voy a traducir rápidamente. Dice, en inglés escrito,
debe haber o hay un espacio entre palabras. Por ejemplo, what is her name? Escucha. What is her name? Y están los espacios porque está escrito. Aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio y aquí hay otro espacio. Muy bien. En inglés oral o en inglés hablado no hay espacio entre las palabras. Fíjate bien. ¿Cómo se pronuncia, cómo suena esta misma frase escrita, pero de forma oral? What's her name? Arriba, what is her name? Y abajo, what's her name? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo escriba, debo dejar espacio. Cuando yo hablo, no dejo espacio. Dice, las palabras, ¿sí?, con un grupo en particular se unen o se conectan juntas y con frecuencia el sonido suena como una sola palabra larga. A veces es difícil al final de la palabra para continuar la otra. ¿Esto qué quiere decir? Si tú te fijas, la diferencia arriba, permíteme. Ok. Si tú te fijas aquí, what is her name? Es claro. El problema es cuando lo decimos, what's her name. ¿Cuál es el problema con esto? Que vamos a encontrarnos con esa disyuntiva, ¿verdad? De cómo pronunciarlo de manera efectiva, así como dice la teoría, como si fuera una palabra larga. Si tú tienes 4 palabras, 5 palabras, pégalas y pronúncialas. Esa es la teoría, ¿verdad? ¿Podemos lograrlo? Podemos lograrlo, nada más que pues hay que tener la práctica. Continuamos. Cuando las palabras se conectan, los sonidos pueden cambiar. Aprender a reconocer esos cambios comunes de sonido va a mejorar nuestra habilidad de entender el inglés conversacional y vamos a aprender a hacer una conexión suave al final de una palabra con el principio de la otra, y eso va a mejorar nuestra fluidez. ¿Qué es la fluidez? La fluidez no es hablar rápido. ¿Cómo te puedo dar un ejemplo? El ejemplo de los locutores de radio. Ves que hablan muy fuerte. Muy buenos días, estamos conectados a Radio Turquesa con el saludo para tal lado, tal lugar. Hoy es viernes 17 de junio y parece merolicos. Seguramente en las ferias te ha tocado personas que están hablando, que están vendiendo y parece, ¿verdad?, que lo dicen rápido. Sin embargo, no. Esa conexión, esa velocidad de voz y que todo se entienda, se llama fluidez, ¿verdad? Y en inglés lo podemos también lograr. Entonces, básicamente, esta teoría nos dice, para escribir debo dejar espacios, para hablar no, pero debo tener la capacidad de poder pegar una oración de 4 o 5 palabras en una oración larga y empezar a practicar. Debo de tener la habilidad, obviamente esto es práctica, sale práctica, una práctica y práctica y práctica, ¿verdad? Debo tener esa habilidad y eso va a mejorar mi fluidez. Tenemos aquí, ¿sí?, una serie de ejemplos en donde la práctica nos dice que cómo podemos pronunciar esto y si el sonido va a ser igual o va a ser diferente si lo pronuncio como me dice la teoría, ¿verdad? Es como que te permite, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Si te fijas, fíjate bien, aquí dice art class, pero suena art class. Otra vez, art class, art class. Aquí viene el primer punto. Debemos de cuidar algunos detallitos ahí, ¿sí?, que nos va a proporcionar única y exclusivamente la práctica. Siempre insistió en esta parte. Si tú no practicas, si tú no vas a tu casa y tomas 5 minutos de repaso,
la práctica no va a suceder. Tú escucha canciones en inglés, grábate cantando, grábate hablando en inglés, escucha entrevistas en inglés. Eventualmente te va a salir, ¿verdad? No te voy a mentir tampoco, no va a salir mañana, no va a salir el sábado, no va a salir el martes, pero sí vas a estar con esa práctica consciente, con esa práctica necesaria, ¿verdad? Mira cómo suena la número 5, se escribe let her y al pronunciar se pronuncia letter. Letter. Debemos tener esa capacidad de pegarlas, ¿verdad? Y para que tengan ese sonido. La número 4, made your bed, made your bed, made your bed, made your bed, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que cuando yo me doy la oportunidad, uno, de escribir y escribir bien mis oraciones, y luego seguir el segundo paso, que es pegar la palabra, esto es maravilla. Pero tu cerebro debe tener, ¿verdad? Esa habilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Consejo 4. Ya, fíjate, vamos rápido. Consejo 4. Escribe cómo lo escuchas. ¿Ok? Writing down the sounds doesn't have to do with correct pronunciation or achieve a native speaker pronunciation. It's practice for you. Your ears, your brain has to understand, has to listen to your voice because it's your own production. Remember when I say that you have to practice your own English, your own production of oral ability because it's your own practice, right? When you just listen and listen and listen to music and listen to videos and watch movies, but you don't speak, it can be embarrassing. It can be overwhelming when you are reading or you are speaking. You say yourself, oh man, I can't do it. This is not for me. English is not for me. I am now 40 years old. I'm now 50 years old. I can do it. I don't even need the primary or elementary school. I cannot do it right now. Eso es malo. Debes soltarte, ¿verdad? En algún momento debes soltarte la práctica, debes soltarte un pedacito de canción, ¿verdad? Ahorita, bueno, no te voy a recomendar reggaetón, esas cosas, porque, bueno, el reggaetón es muy rápido, ni el rap, pero hay música como Frank Sinatra, los Beatles, ¿verdad? Estos músicos de antes como The Temptations, ¿verdad? Que de repente escucha muy lento, se pronuncia muy lento y grábate la frase, ¿verdad? Ya podemos pronunciar ok, ya podemos pronunciar please, ya podemos decir come on, ya podemos decir come in, come over, ¿verdad? Y luego push the button, click. Entonces eso el cerebro lo va escuchando y te va diciendo, mira, hazlo otra vez, vuelve a practicar y vas a ver lo maravilloso del asunto de practicar. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, pon en tu mente, ya vi la canción, ya vi la entrevista, ahora me toca a mí. No te preocupes, que no te dé pena, grábate en el WhatsApp, ¿ok? Toma las prácticas anteriores, revisa tu calificación y vas a ver que en todas estoy tratando de ser muy franco y decirte el tono, el volumen, la velocidad está clara, ¿verdad? Permites que se entienda. Y a veces ustedes solitos me ponen un comentario, profe, la verdad me escucho mal. Y yo los escucho y digo, bueno, ¿por qué son tan fuertes? Tan duros. Entonces te pido, por favor, que hagas esa práctica, porque como dice la teoría, una cosa es escribir como está la estructura indicada, pero otra cosa es practicar, ¿verdad? Entonces, en función de esta segunda recomendación, ¿verdad? Segunda recomendación, cuarto consejo, es para que tú puedas sentirte confiado en que lo puedes lograr.
Hasta aquí, Gabriela, hasta aquí, Lucrecia. Una pregunta de esta segunda recomendación, de este consejo. Lucrecia, ¿alguna pregunta que tengas, algún punto sobre esta de las grabaciones que quisieras manifestar? Bueno, vamos a seguir adelante. Una vez que ya tengo que está creciendo mi confianza para practicar, ahora vamos a observar esto. Linking same consonant sounds. Para poder pegar las palabras una con otra, debo revisar que sea la letra que termina igual a la letra que comienza. Y aquí están los primeros ejemplos. Class termina con S, schedule empieza con S, well termina con L, look empieza con L, take termina, acuérdate del sonido, ¿vale? El sonido. Aquí lo importante es identificar el sonido, porque aquí tenemos el primer detalle. Take se escribe take, pero se pronuncia take. Las palabras con E final, recuerda este quinto consejo, las palabras con E final no se pronuncia la E final, se pronuncia la consonante con la que termina. Entonces, en este caso, take termina con el sonido de k, y control también con el sonido de k. Entonces, nos quedamos con class schedule, well look y take control. Pegamos. Class schedule, well look, take control. En práctica, bueno, podemos hacerlo class schedule, well look, take control. Y ahí duramos unas milésimas de segundo, pero con práctica lo podemos aplicar. Dice, consejo 6, cuando ligas, ¿sí? Cuando conectas los dos sonidos de los consonantes, que son lo mismo, di el sonido una vez, pero alárgalo. Checa otra vez. Aquí dice class, schedule, well, look, take control. Y suena, ¿verdad? Suena bien marcado la letra final con la primera letra. Dice, cuando las conectes, haz el sonido más larguito. Class, schedule, well, look, take control. ¿Sí? Take control. ¿Verdad? Y aquí te dicen, pues, varios ejemplos. Dice, ese ejemplo es muy práctico. Voy a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos que cuidar, ¿sí? Las conexiones. Daddy talks on dad when he's alone. Is his cell phone. Insisto, hay que practicar, hay que ubicar qué letra comienza, con qué letra termina, cómo puedo conectarlas, ¿verdad? Si no, consejo 7, si no es la misma consonante, entonces las tienes que separar. Daddy talks on dad when he's alone. Is his cell phone. ¿Verdad? Repito, si la consonante que termina no es la misma que la que empieza, entonces sepáralos. Si la consonante que termina es igual con la que empieza la otra palabra, pégalas. Daddy talks on dad when he's alone. Is his cell phone. ¿Verdad? Y suena como que si estuviera pegado, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Lucrecia, muy bien. Entonces, si tengo estos ejemplos, pues las aplico. Siguiente consejo. Eso está bueno, eso está muy interesante. Dice,
Unir consonante a vocal. ¿Qué sucede cuando conectamos la consonante final de una palabra con la vocal de la palabra que le sigue? La pegamos sin problema. Ejemplos. Beautiful eyes, aquí está, y suena beautiful eyes. Clean up, suena clean up. Job offer, suena job offer. Punto. ¿Qué hace? Como que se mueve. Como que se mueve. Entonces, ahí tenemos otra reducción. Ahí estamos ahorrando otras milésimas de segundo. Repito, el ejemplo escrito, beautiful eyes. Pronunciación, beautiful eyes. Escrito, clean up. Pronunciación, clean up. Escrito, job offer, suena job offer. Punto. ¿Te das cuenta? Pego las letras que terminan, que debe ser consonante, con una vocal. Whenever the connection or linking that type of sounds, consonant to vowel, it is necessary. It's a request that you have to take into account. It's not possible for you just to be or just to pronounce every single practice or every single phrase in separately. It can be. It can be because we are practicing and we are doing some kind of connection or linking, and we are trying to save time. It is fine to in the very beginning of our practice to pronounce each word separately. It's fine, but eventually you have to apply those type of sentences, those type of techniques, because we have to do it. I mean, in 1 month, in 2 months, the next model, the model number 7, isn't also in English. So this type of keys, this type of pieces of advice can be really helpful. Entonces, cuando ligas una consonante al final de la palabra con la vocal que inicia la otra, ¿verdad? Parece que se juntan, parece que se pegan, ¿ok? Aquí tenemos ejemplos. Bad day, business school, check it out, class schedule, come back, log in, look good, need time, pick it up, speak clearly, think it over, with base. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando empezar a aplicar ciertas reglas, ciertas prácticas necesarias. ¿Qué es lo que va a ayudarnos? La práctica. No podemos llegar, ¿de acuerdo? No podemos aplicar, no me puedo sentir yo mal si de repente fallo en la primera, la segunda, la tercera. La práctica es lo único que a ustedes, en general a cualquiera que aprenda o que intente aprender idiomas, le va a ser necesario, ¿verdad? Entonces, en resumen, debo de cuidar, debo tener claro lo que me facilita, lo que me permite, lo que me pide la plataforma en las actividades. Ya lo dijimos. Claridad, entendimiento y corrección. ¿Saben cómo podemos darnos cuenta que estamos aprendiendo cuando pronuncias una palabra y dices inmediatamente, oh, no, así no se pronuncia? ¿Ok? Y obviamente pronuncias la palabra que es correcta. It doesn't happen in 2 days or in a week, but it will happen. So be patient, be tolerant with yourself, try to focus on the practice. I say in a summary, watch videos, watch interview, listen to music, but then you have to practice with your own voice, with your own product of pronunciation. 2. Para poder conectar
perdón, debo de fijarme cómo están conectadas las palabras. Si se van a escribir, las debo dejarle un espacio. Si las voy a pronunciar, las puedo pegar. 3, 4, 5, 6 palabras, las que quieras. ¿Qué debo de cuidar? La conexión. Conexión 1, si es la misma consonante, se pegan. Conexión 2, si termina consonante 1 diferente a la otra, entonces lo puedo separar. Conexión 3, si la palabra termina con una consonante y la palabra que comienza es la letra que comienza es una vocal, entonces se juntan. ¿Ok? Parecen recomendaciones muy ligeras, muy sencillas, pero déjame decirte que así es. Así es este proceso de practicar, de ahorrar tiempo, pero sobre todo de aplicarlo. Y te fijas, tienen fundamento práctico, tienen fundamento evolutivo, nos ayuda muchísimo a estas prácticas, ¿verdad? Por lo que es importante, pues, de alguna manera, lograr nuestro cometido. ¿Ok? No sé si tengas alguna pregunta, alguna duda que te pueda yo apoyar respecto a las grabaciones, a la rúbrica o a los contenidos de tus grabaciones. Gabriela, Lucrecia, les cedo unos minutitos, unos segunditos y las leo. Gracias, Gabriela. Tengo una duda. ¿Cuál es tu nombre completo, Gabriela? Porque por ahí tengo, creo que 2 Gabrielas. Y no quiero confundirme al momento de dar el porcentaje extra por participar. Ok, Ana Gabriela Rueda. Ok, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Lucrecia, ¿algo que quisieras aportar respecto a dudas, algún comentario respecto a estos pequeñísimos consejos? Bueno, excelente, Gabriela, excelente, excelente. Es una dinámica muy atractiva el hecho de que tengas contacto con personas, Gabriela, y así puedas exactamente, lo dijiste lo importante de este asunto, perder el miedo. Muy bien, Lucrecia, claro que sí, hay que ponerlo en práctica, hay que recordar que esto es un proceso, ¿sale? Nos va a poder ahorita un poquito mover estas cuestiones de las prácticas, pero eventualmente lo vamos a lograr. Bien, pues de mi parte yo les agradezco mucho que se hayan permitido el tiempo. Yo sé que son personas muy ocupadas, ¿verdad? Y luego es viernes, entonces yo ahorita tengo la amenaza de un ciclón, creo, pero afortunadamente me dio oportunidad de conectarme y poder trabajar con esto. La liga va a quedar grabada por si tienen alguna duda y quisieran checar sobre todo esta parte que trabajamos en los textos. Les agradezco muchísimo. Sí, gracias. Sí, les agradezco mucho. Sigan echándole muchas ganas.
Ya nos queda poco, pero yo sé que vamos a obtener buenísimos resultados. Hasta luego, cuídense mucho, que estén bien.